Excellent, nice. Good evening, people. How are you today? I Nice, think on time. Welcome, Miguel. I miss you. me too. Excellent. Hey, I'm drinking. ¿Cómo es que se llama este volado? I'm drinking. Ay, carao. Carao is one of my favorite drinks. So, well, welcome again. So we are going to start, but I have a question. Could you please help me? Uh, ¿Hicimos este ejercicio en la clase pasada? ¿Me avisan, porfa? Yes, teacher, yes. Excelente. Ok, entonces aquí, Oops. Ok, so, let's continue. Si usted se fija en su material, teacher, yo no lo tengo, no se preocupe que yo siempre proyecto las cosas, porque tengo mucha gente que yo le envío los materiales en PDF, así que no se preocupe que yo siempre proyecto. So, I got this exercise. The use of much and the use of many. What is the difference? Really, Marce? Okay, so just a review. Thank you so much. Just a review. What's the difference between much and many? We use much for what? I think many is for countable things. Yes, perfect. Like you have 5 apples, and the question is how many apples you have. Okay, so what is the opposite? I think much is to like kilograms and how much rice you need because Exacto. you can't count the all the rice or all It this happened. thing. It happened with the same with the sugar, milk, rice, oil, etc. Thank you. So, thank you, Michael. So, many is for countables and much it is for uncountables. Por ejemplo, la primera, esto solamente es un review para los que van ingresando. How much time have you got at the moment? How many trains into town are there on Sunday? How many pens do you take when you have an exam? How much orange juice have you had today? How many people are there in your class? How many kilometers do you run each week? ¿Por qué? Porque aquí me está preguntando específicamente cuántos kilómetros corres. Por eso es que en este caso es many. How many children has she got? How much homework do you get? How much food do we need? And how many pairs of shoes? And how many pairs of shoes does she own? Okay, thank you so much. Let's continue. Complete the sentences with. Aquí vamos a utilizar some or any. For example, we got chairs, people, petrol, news, apples, aspirin, wine, ink, programs, and housework. Is there any word that you don't understand? Please let me know. Is there Yes, any? yes, Which teacher. one? Ink. Ink, tinta. Como la tinta que le ponemos a los cartuchos cuando vamos a imprimir. Tinta. Ink. Oh, Yes, excellent. So, another word that you don't understand, that you don't have any idea what's the meaning? 5, 4. Aspirin, teacher. Aspirins. Yes. Aspirinas. Aspirinas. Okay. Is there another word that you don't understand, that you don't have any idea? Chairs, people, petrol, news, apples, wine, programs, housework. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vamos a utilizar las palabras que tenemos ahí, pero le vamos a agregar some or any. Depends, it depends of the sentences. For example, look at this one. The meeting was very short. O sea, la reunión, vea. The meeting was very short because there weren't any chairs in the room. Remember, we use any also for negative when we don't have
anything. Cuando no tenemos nada. So, the meeting was very short because there weren't any chairs in the room. Letter B, there isn't space left in the printer. Aquí está la clave. In the printer cartridge. Can you buy a new one? What is printer? It's an object. What kind of object is it? You can, I don't know how to say in English, but I will try. You Okay. can duplicate your papers if you want with this object. Okay, excellent. Really nice. So, we use You need there isn't. ink. Okay, ink. But there isn't any ink or there isn't some ink. Any. Okay, let's see. Solo un alumno tengo hoy. Ups, pero aquí casi clasifiqué las palabras. Pero ok. There isn't any. Y, o sea, hey, ya no queda que nada de tinta. There isn't any ink left in the printer cartridge. O sea, el cartridge es el cartucho. ¿Ok? Can you buy a new one? ¿Podrías comprar una? Letter C, I've got a space for you. Hey, I passed the exam. I got people, I got petrol, I got news, I got apples, aspirins, wine, programs, or housework. Hey, I passed the exam. Housework. Housework? What does it mean, housework? Housework it means when you, for example, mop the floor, clean your bedroom, clean your windows, when you Okay. sweep, yes, when you News. sweep. News, okay, excellent. The correct word is news, excellent. Now, I got some news or I got any news for you. Some news. Ok, hey, tengo unas noticias, o sea, tengo noticias que contarte. I've got some news for you. Fíjate que pasé el examen. I passed the exam. Excellent, thank you. Letter C. Space, hate studying. Detestan estudiar. But I quiet enjoy it. Pero yo lo disfruto. People, petrol, apples, aspirins, wine, programs, or housework. Hate studying. People. People, People. ok. People, excellent. Ahora bien, any people hate or some people hate studying. Some people. Algunas personas odian estudiar, pero yo lo disfruto. Some people hate studying, but I quiet enjoy it. Excellent. Letter no se mira. There is a space left in the bottle. If you want some, 2004 was a good year. There is petrol, apples, aspirins, wines, program, or housework left in the bottle. Wines. Maybe Ok, wine. ok. Hey, queda algo de vino, pero ¿cómo digo? There is some wine or there is any. Some wine. There is some. Hey, queda algo de vino. ¿A dónde? In the bottle, en la botella. If you want, teacher, ¿y por qué menciona el año? Porque es el año, en este caso, del vino. O sea, acuérdense que los vinos, entre más viejos sean, más, por decirlo así, como que su sabor es más concentrado y es mejor. There is some wine left in the bottle if you want some. 2004 was a good year. Okay, excellent, thank you. Let's continue. Was a good year, thank you. Ok, ese es el nombre, ahí voy acá. I couldn't, y no puedo encontrar el que. I couldn't find space in the market, so I bought these pears. I couldn't find petrol,
apples, aspirins. Okay, apples. I couldn't Any find any. apple. Ok, hey, no pude encontrar nada de manzana. No había nada. O sea, no hay manzanas. Any, no hay. Any apples. I couldn't find, no pude encontrar. Any. I couldn't find any apples in the market. O sea, como no encontré, so I bought these pears. Excellent. Dice, in this country, oops, in this country, yes, I think it is in this. This country is awful. What is awful? It's a negative. It's like a disgusting. This country is awful. Feo. It's like an ugly, disgusting. Cuando algo nos disgusta, cuando algo es algo negativo, un adjetivo negativo. I think it's living in this country is awful. I haven't seen, no he visto. I haven't seen, space, interesting, space, recently. TV, yes, aquí está la palabra. TV, o sea, la televisión. Ok. TV in this country is awful. I haven't seen some interesting or any interesting. Any. program. Ok, any interesting programs. El adjetivo va primero, o sea, interesting, en este caso. The TV in this country is awful. I haven't seen any interesting programs recently. What is recently? What is recently? Recently. What does it mean? 5, 4. Excuse me, Marce? Maybe Últimamente o reciente. Exactly. Thank you. Thank you, Michael. Michael has the answer too. Okay. Let's see. Ay, yo no sé por qué estas copias me salieron tan feas. Permítame, chicos. Van a disculpar porque si me salieron feas a mí. Ay, no, qué barbaridad. Vamos a ver. Aquí tengo. Y aquí tengo. Ay, try to buy. Try to buy. Try. Creo que es try to buy. Ok, tratar de comprar. Ok. Try to buy space the tank. What is tank? El tanque. The tank is nearly empty. Hey, esta palabra nearly es un adverbio. O sea, cuando dice nearly empty. Empty cuando algo está vacío, pero si yo le agrego nearly empty, significa que ya casi no queda nada. Nearly empty. Cuando está casi a escasos de quedarse vacío. So, try to buy, the tank is nearly empty. Trata de comprar, try to buy, ¿el qué? Try to buy petrol, try to buy aspirins, try to buy housework. petrol. Okay, so try to buy any petrol or try to buy some. Some. Ok, trata de comprar algo de gasolina. Teacher, pero yo he visto que en otros lugares dicen gasoline. Podemos decir gasoline o podemos decir petrol. Nosotros diríamos quizás gasoline, pero es lo mismo, gasoline o petrol. The tank is nearly empty. Let's continue. Ay, teacher, y eso ni se mira. Teacher, qué barbaridad, Dios mío. If you go to the... okay, yes. If you go to the chemist, what is chemist? What is chemist? Mist. Any idea? Químico. Okay, but in this case, Como chemist. farmacia. Okay, teacher, pero nosotros en este caso, ¿cómo lo decimos? El lugar, ¿cómo se llama el lugar en este Droguería. caso? Ajá, una drogery, una pharmacy. Entonces, estos son como sinónimos. Try to go to the chemist. Can you buy any or some? Some aspirin. Can you buy some aspirins? I've got a headache. ¿Por qué? I've got a headache. Tengo dolor de? What is headache? Cabeza. De cabeza. Excellent. And the last one, please. The last one.
Let's see. Okay. No. I always. Okay, miren, van a disculpar que salió bien fea esa copia, pero aquí dice, I always cook. I always cook the dinner and wash up. You never do. Yo siempre hago la cena, siempre lavo. You never do. Some or any. Work. Okay, it is housework, but you never do any housework or you never do some housework. Any? Nunca haces nada de trabajo en la casa. O sea, no limpias, no barres, no trapeas. Eso es housework. I always cook the dinner and wash up. You never do any. Nunca haces nada. En este caso, ¿qué? Housework. Ok, ¿dudas o preguntas? 5, 4, 3, 2, and 1. Ok, esto es vocabulario, señores. Match the phrases. ¿Cuál es el vocabulario que tenemos aquí? Cream, paper, advice, toothpaste, light, bread, and cook. We have to match a tube of, a bin of, a bottle of, a carton of, a loaf of, a sheet of, a piece of. For example, a tube of toothpaste. Letter B. A bin of Braid? Light, ok. A bin. ¿Y qué significa bin? A bin rayo, of. Excuse me, Edward. A bin of. rayo, Es como un rayito como de luz. Un reflejo. Es como un reflejo. A beam of light. Si no lo sabía, eso es vocabulario. Puede ser como un rayo de, en este caso, pero no el rayo que cuando llueve cae. Me refiero, por ejemplo, como un rayito de luz. Como un rayito de luz, en este caso. Como un destello también. Se puede traducir como destello. A beam of light. Recuerde, when we have just one F, the pronoun is of, not off, not off, like a turn off. Turn off the TV, turn off the radio. No. When we got only one F, it is of. Okay, let us see. A bottle of, Cream? Cream? okay, because you are thinking in Spanish, but of, it is incorrect. Yes. A bottle of Coke. ¿Qué es Coke? Coke. Coca-Cola. qué feo se escuchó como lo dije. Coke. A bottle of Coke. Coca-Cola. Soda, o sea, it is soda. So, teacher, pero yo cuando voy a la tienda, cuando voy a comprar el dairy, o sea, los lácteos, yo escucho que mi mamá dice una botella de crema. Ok, usted en este caso me está pensando en español, pero acuérdese que este vocabulario comes from United States. So, a bottle of Coke. Y ya les voy a explicar cuál es la que va con match en el caso de cream. A carton. What is carton? Un cartón. No piensen en el cartón de huevos porque yo sé que todo el mundo pensó en eso ahorita. A carton of. Paper. Paper? Un Advice, cartón de papel. It sense? ¿Tiene Bread? sentido? Bread? Cream? Un cartón de pan. Por ahí alguien me dijo, ok, a carton of cream. Let's see. A carton of teacher, un cartón de crema. Yo sé que en El Salvador la crema no se vende en cartones, pero para los que han tenido la oportunidad de visitar Estados Unidos, la crema ellos la venden en cartones como el cartón de leche. Podemos decir a carton of milk porque también lo venden en material de cartón o a carton of cream. Remember, this vocabulary comes from United States y también yo acotejo las respuestas con el libro, no crea que yo me las invento. Letter E, a love. A love of advice, advice. What is advice? It's a recommendation.
Ujú. I love. What is love? Como que fuera un muñequito que sale en la película Libre soy, libre soy. Advice. Advice, ok. Pero para empezar, love es un sustantivo. Pero no. Teacher. Yes. I love sería ¿cómo es? I love I love. A loaf of bread. bread. Excellent. I love of bread. Porque significa, si yo lo traduzco al español, es como una porción de pan. En este caso, un pedazo de pan, teacher. No, porque entonces ahí sería a piece of bread. En este caso, una porción. O sea, una porción. En este caso, I love. ¿Una porción de qué? De pan. I love of bread. Y este aplica obviamente para la comida. En este caso estamos hablando del pan. Teacher, yo puedo decir I love of pizza. No. Pues sí, teacher, pero usted está diciendo que un pedazo de pan. Y no me piense en español. Hey, dame un pedazo de pizza, dice la gente. Sí, pero ese es latino. Usted no está aprendiendo inglés, español. Usted está aprendiendo inglés. Entonces, para decir la porción de pizza, ¿cómo se dice? Ahí se los mandé. Slide. ¿Me podría dar una porción de pizza? Could you give me a slide of pizza, please? Slide. Porción. Teacher, no es portion. No, no es portion tampoco. Es slide. Porque las partes de una pizza, ya cuando la cortan, se llaman slide. Slide of pizza. A loaf of bread. A piece of cake. O sea, diferente significado, ¿ok? Diferente significado. Hey, dame un pedazo de pastel. Ya no es slide. Ahí sería piece. Dicho lo puede mandar, claro que sí. Piece. Slide es para la pizza. Slide of pizza. Pedazo de pastel es piece. Piece of cake. Una porción o un pedazo de pan. Loaf of bread. Entonces, miren, tenemos tres. Slide, piece, and loft. Me confundo. Se confunde porque usted piensa en español. Deje de pensar en español y simplemente préndaselo en inglés. Slide of pizza, piece of cake, loaf of bread. ¿Dudas o preguntas? No. No, teacher. Excelente. Es que, teacher, Yes. perdón. Bien. Sería que I love of, ¿cómo es? I love of. A lot of, ajá. Sería como cuando uno dice un pan de caja. Exacto. También se puede. Un pan de caja. No tienen en este caso, o sea, es tal cual como usted lo ha dicho. Es tal cual como usted lo ha dicho. Ajá. Ok. Ok, teacher. Another question. 5, 4, 3, 2, 1. Letter F. A sheet of. Advice. Paper. Paper. What is sheet? No. Yes. Hoja. ¿Hoja de qué? Paper. Hoja de Papel. paper, hoja de papel, hoja de papel, exacto. A sheet of paper, ok. Cuidado con esta palabra, si usted la pronuncia bien así, bien, obviamente no se escribe igual, pero si usted la pronuncia bien así, bien pronunciada, es una mala palabra, así que igual. No me la vayan a decir, no vaya a salir alguien ahí de chistoso, ok. Letter G, a piece of. Advice. Advice, ok. Pero, teacher, a piece viene siendo como un pedazo ¿de qué? What is advice? Un pedazo de ajá. Me quedé sin alumnos. A piece of Avance. un consejo. Advice es un consejo.
Exacto, sí. Yo no sé si se equivocan, Edward, pero ok. we have to be careful. So, a piece or advice es como decir, hey, es como que yo le diga a Daniel, Daniel, this is my piece or advice for you. Este es mi pequeño consejo para ti. Es como una expresión porque usted sabe que pequeño se dice small, si hablamos en este caso de tamaños. Pero aquí es como que, hey Daniela, this is my piece of advice for you. Este es mi pequeño consejo para ti. You have to continue study. You have to practice. This is my piece of advice. ¿Hemos aprendido vocabulario? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y eso es bien importante. Ok. Termino con este ejercicio y de ahí paso con uno, que ese sí lo que quiero que lo hagamos para terminar ya de practicar este tema. Complete the sentences with the phrases from exercise 4. Para los que tienen su material impreso, todas las palabras de acá, a tube of toothpaste, a bean of light, a bottle of Coke, a carton of cream, a loaf of bread, a sheet of paper, a piece of advice, la vamos a pasar para acá. Por ejemplo, letter A, it's a question. Is there a chemist near here where I can buy a tube of toothpaste? Acuérdense que en las droguerías, en las farmacias también suelen vender pasta de diente. Letter B, when I get home after school, I always get from the fridge because I'm thirsty. Thirsty es la palabra clave. When I get home after school, I always get. ¿Qué agarro siempre? Huh? Teacher, what does it mean thirsty? Thirsty Thirsty. is when you need to drink water. Ah, okay. Yes. Como sediento. Exactly. Okay. Thirsty means sediento. So, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué necesito cuando estoy sediento? A bean of light, a bottle of Coke, a carton of cream, a lot of bread, a sheet of paper, or a piece of advice. A Bar of A water. lid of Coke. A bottle of Coke. Letter C. Can you buy space on your way? Esa es una expresión que se escucha mucho en los call centers. On your way, I'm on my way. Cuando usted está llegando tarde y su jefe le llama, viene usted y le dice, I'm on my way. Significa, ya estoy de camino. On my way. O sea, ya estoy de camino. On my way. So, can you buy space on your way home to go with the strawberries? ¿Podrías comprar el qué? On your way home to go with the strawberries. Strawberries. Can you buy a bean of toothpaste? Excuse me, a bean of light? A bottle of Coke, no? We use A it. carton of cream. A carton of cream. Si usted no sabía, hay gente que le pone crema o sea, no la crema, no la Sour. Sour es la crema que nosotros compramos que le echamos a los frijolitos, ¿verdad? Pero en este caso es otro tipo de crema que se le pone a las strawberries. Stop thinking in Spanish, please. Letter D. We need a space to make the sandwiches for everyone. We need to make the sandwiches. We need to make the sandwiches. We A loaf of need, bread. okay, let's see. A loaf. ¿Qué necesitamos para hacer un sándwich? O sea, lo principal, a loaf of bread. Letter E. You will need a space to write this down on. You'll need a space to write. What is write?
Advice. A Rayito. sheet of paper. Oh, ¿qué necesitamos? Perdón, se me fue el audio ahí. ¿Qué necesitamos para escribir, señores? A sheet of paper, una hoja de papel. My God, please. Por eso le dije, ¿qué es write? Escribir. So, you need a sheet of paper to write. Para escribir esto, to write this down on. Letter F, here's. Aquí hay el que, here's space, for you. Never ask friends for money. Never ask friends. Piece of the bike. A Oh, piece of Advice. okay, let's see. Here's a P. Hey, aquí hay un pequeño consejo para ti. Never ask friends for money. Here's a piece of advice for you. Hey, aquí hay un pequeño consejo para ti. Letter G. We could see his face from the torch. From the torch. beam of light. Okay. We could see his face in the beam of light from the torch. Hey, what is torch in Spanish? What is torch? Antorcha. 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 Excelente. Entonces, podíamos ver su rostro in the beam of light, en el reflejo, en el destello from the torch. Okay, any question, my dearest, or everything is clear? Acá no. Teacher, me quedaron algunas dudas. Miren, aquí tengo, permítanme. Ok, aquí tengo un ejercicio bien bonito y que explica mejor el tema que nosotros acabamos, en este caso, de ver. Yo tengo, ok, aquí está. Yo tengo, we got snow, children, shops, food, we got lemons, honey, olive, people, noise, and time. Look at the exercise. The exercise said, many and much. There is for singular and there are is for plural. Teacher, hoy sí he sentido la clase bien cansado porque es gramática y es necesario que practiquemos gramática. Observe la primera. There isn't much snow or there aren't many. To choose the correct one, you have to identify if the word is countable or it is uncountable. For example, snow. It is countable or it is uncountable. Uncountable. Children. Children are Countable. Countable. Shops. Incountable. countable. Countable. Food. Uncountable. 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 Lemon. Don't think in Spanish, please. Okay. Uncountable. Excellent. Don't think in Spanish. Okay. Don't think in Spanish. Okay. Honey. Uncountable. Olive oil. Uncountable. El aceite, ¿verdad? El aceite de oliva. People. Uncountable. Countable. Noise. Uncountable. Porque obviamente los sonidos, como los ruidos, no se pueden contar. Y el time. Countable. Okay, are you sure? Yes, teacher, I'm sure. Okay, vamos a chequear entonces. So, para los que tienen, si vamos a tener activo el micrófono, traten la manera de no moverse tanto, mis amores, porque entonces se escucha un ruido ahí bien feíto. Ok, gracias. Activa el micrófono para darme la respuesta y lo apaga. Ok. There isn't much snow or there aren't many. There isn't much. There isn't much. Ok. Let's see. Is there much children or are there many children? Are there many children? There are many. Vamos con las tiendas. There aren't many shops or there isn't much.
shops. There aren't There aren't many shops. Vamos a ver, let's continue. Are there many food or is there much food left? Is there much food? Ok, vamos con los lemons. There aren't many lemons or there isn't much lemons. There isn't much lemon. There isn't or Much there lemon. aren't. There are There The aren't. word, okay, the word is in singular or it is in plural? plural. En plural, plurales, porque tenemos muchos limones. Ahí limones, no dice limón. Dice limones, no dice limón. So the word is in plural. Okay, now, there aren't many or there isn't much? There are many. There aren't many. Okay, there aren't. Honey. Are there many honey or is there much honey? Are there many? Honey. Is there, porque this is countable or it is uncountable? Uncountable. Let's continue. Aceite de oliva. Okay, there isn't much olive oil or there aren't. There isn't much. There isn't much. There isn't much. Vamos con las últimas tres. There are too many people or there is too much people. There aren't too many. There are too many noise. Vamos con los sonidos. En este caso es el ruido. There is too much noise or there are too many noise. There are too There many. is too much. Olive oil. It is countable or it is uncountable? Uncountable. Uncountable. So, much or many? Much. Much. There is. Hay, cuánto ruido hay, vea. There is too much. There is too much, no. Y la última, que ahí ya se la voy a explicar por qué. Ok. There aren't many time or there isn't much time. There isn't much. There's Okay. There isn't much. Ok. Por ahí, no sé quién escuché many. Ok, ya vamos a ver. Vamos a chequear primero. 100%. Ok, vamos a apagar microphones. Thank you so much. Thank you so much. Okay. There isn't much snow because we cannot count the snow. So there isn't much. Are there many children because we can count? How many children do you have? I have 1, I have 2, I have 3, I have 4. There aren't many shops because shops is like a store, so we can count. Excuse me. Is there much food? Teacher, pero usted dice que, por ejemplo, si yo tengo un sándwich, es contable. Sí, pero cuando yo tengo la comida en específico, por ejemplo, en este caso, how many burgers do you want? Or how much burgers do you want? Which is the correct one? How many burgers do you want or how much burgers do you want? How many burgers do you want or how much burgers do you want? How many? How many? How many? Because it's an specific. It's an specific. Específicamente, ¿cuántas hamburguesas querés? Un ejemplo. How many pupusas? ¿Cuántas pupusas querés? I want 5. I want 4. I want 8. Because it's an specific question. But food in general. O sea, ¿cuánta comida hay? There is a lot of food. Hay un montón de comida. O sea, la comida en general. Solo en general, it is uncountable. But specific, like a sandwiches, like a burgers, like a slice of pizza. Yes, it is. Okay. Lemons. It is countable. Many lemons. O sea, muchos limones. Much honey. Remember, honey, milk, coffee, juices. Las cosas líquidas no las podemos contar.
No me piense, teacher, pero yo ahí tengo un vaso de leche, yo ahí tengo un vaso de Coca-Cola, yo ahí tengo un vaso de agua. I'm not talking about that. Contame cuántas gotas tenés de agua en ese vaso. Nos aburrimos contándolas. So, it is impossible. So, honey, miel, uncountable. Much oil. O sea, otro líquido también, o sea, el aceite, en este caso, de oliva. Much olive oil. Vamos con la people. Hey, how many people do you have? ¿Cuántas personas tenés? I got 20, I got 10, I got 40, etc. So, people, it is countable. Noise, todos los sonidos son incontables, o sea, no se pueden contar. So, much noise. Much time. Teacher, pero usted me está diciendo porque, por ejemplo, en este caso, what time is it? ¿Qué horas son? Ok, what time is it? It's 2:15. Son las 2:15. 2:15. Pero usted el tiempo no lo tiene en la mano. It is untouchable. O sea, no se puede ni siquiera tocar. Es como la edad. No sé si a usted les ponía yo ese ejemplo. En español nosotros decimos, por ejemplo, yo tengo 15 años. Yo tengo, el verbo es tener. En inglés se dice have. Ok, es verdad. Pero yo no voy a decir I have 20, I have 15. ¿Por qué? Porque la edad no la podés palpar. Por eso es que se utiliza el verbo to be. I am 15. I am 20. Entonces, lo mismo es acá. No puedo decir many times. O sea, porque el tiempo no lo podés, en este caso, palpar. Los sentimientos. Too much love o too many love. ¿Y cuánto amor tenés para Dios? Too much, demasiado. No se dice too many. ¿Por qué? Porque el many es para cosas contables y el much es para cosas que no podemos contar, que no podemos tocar en este caso. ¿Dudas o preguntas? 5, 4, 3. Yes, ¿cómo se dice en English? Ahí hay ruido. Ahí hay ruido. There is a noise. Hey, ahí hay un ruido. There's a Podemos noise. decirlo de forma, mira, podemos Y por decir, allá, y por allá hay ruido, va, por wait, allá hay espérame, antes ruido. de que se me vaya la idea, bueno, podemos Yeah. decir, ahí hay un ruido, o sea, ahí hay un, se escucha así, ahí hay un ruido, o sea, ok, there is a noise. Hey, oí pues, hey, there is a noise. There is a noise. Ahora, yo escucho un ruido. Hey, I hear a noise. I hear a, hey, yo escucho un ruido a lo lejos, vos. I hear a noise far away. Far away. Hoy sí, Josecito, dime. Es que si no me iba a olvidar de la idea. A ver, ¿y cómo se dice como que? Ay, ya se olvida que por ahí hay un ruido, por ahí hay un ruido. Ok, por ahí, cerquita. There is a noise. Ujú. Por allá, Ah, far away. ajá. Lejos. Ah, Por allá, you can write this. far away, claro que sí. Away. Uy, away. Ahí está. Far away. Teacher, Lejos. what does it mean, by the way? Por cierto, hey, by the way, Ay, I'm hungry. Hey, por cierto, tengo hambre vos. By the way, I'm hungry. It's an informal expression. By the way, por cierto. By the way, okay. por cierto. Yes. Another question, my dearest students, or everything is clear? 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, so I'm gonna conclude with this exercise. We got quantifiers a, and, some, any, many, and much. Vamos a elegir a or and. Pilas acá, because we are going to do it as a group. Y ya con esto finalizo. Ok, quickly, please, quickly. Ah, Dígame la respuesta Ah, completa neighbor, para neighbor, neighbor. neighbor. an an exercise, An exercise. and an noun, An out. An exam. An an exam. An exam, exam. A photo. photo, A an photo. photo, an ice cream, An ice an An ice ice cream, cream.
A few. A few. A field. A A window. Window. an An umbrella, umbrella. Umbrella. a A sheep. sheep, A sheep. A roller. a A ruler, ruler. a hour, Hour. Hour. A hour. An hour. Teacher, a pausa. Pausa, apaguemos micrófonos. Teacher. Uy, ¿quién está llorando? Teacher, pero ahí comienza con una consonante. Sí, pero la H es muda. An hour. An hour. Es igual que en español, la hora del tiempo. Usted no pronuncia la H. ¿Por qué? Porque la H en este caso es muda. Ok, vamos con la siguiente. Some or any. We need Some. some, we need some onions for his soup. We got Any. some, Popcorn. Some. tenemos, el que tenemos Some palomitas de maíz, popcorn. ok. Have we got Any color. tenemos suave, ¿qué es cola? Cola, la cola del animal, no, cola, que es como la Coca-Cola, exacto. Is there Any. water in that bottle? some, Hey, ¿hay agua? Any. Any Okay. water. Is there any water? And O some? no, some. Yes, some. Teacher, pero ¿y por qué si el agua es countable? Pero ¿qué pasa aquí? Específicamente ¿a dónde? En la botella. En la botella. In a bottle. Si fuera, hey, hay agua. Is there any water? Ok, pero en la botella. Ok. I'm hungry. Let's make some, some sandwiches. We need flour. Hey, what is flour? Any floor. What is flour? Sí. Harina. Ok. Necesitamos algo. Some. Son. Recuerde que, exacto, recuerde que el son se puede utilizar para plurales y cosas contables y cosas que no podemos contar. We need some flour for the cake. There aren't any, Any tomatoes in the cake. Have you got some CDs, Have you got some CDs? ¿Cómo se dice? Have you got some CDs? So, much or many? There. Por los audífonos. Cuidado ahí, Giovanito. Thank you. Thank you, Giova. Okay, nice. There's Much. Okay, there's much. We got tenemos un montón de dinero. A lot of money. Are there much people or many people many waiting? people, Okay. Is there milk in the fridge? Much. Okay. There isn't. No queda tiempo. There isn't. much time left, Okay. I've got Many. computer games, There aren't Much. Many message. There aren't Many. message. Okay. Ella. No hay muchos. No hay muchos mensajes para ti. There aren't much message or there are many messages. Hasta la pronunciación le da la clave. Many. Ok, yes. Sí, lo repetí porque por ahí escuché ahí a alguien con confusión. There aren't many or much children in the stadium. There are many, Ok, there aren't. No hay muchos niños. There aren't many in the stadium. Some, any. Aquí termino. Tom wants.
Tom quiere el qué? A cookie. Ah, Una galleta. I would like. Some chips. Observe, está en Some, plural, está en plural. Ok, I would like some chips. Some. ¿Qué chips? Los del teléfono. No, son los snacks. Son los churros, pues vaya. Have we got any, Any. any? some, Es pregunta, es pregunta. En. And have we got un jugo? Algo, algo exacto. Have we got some orange juice? Laura would like nuts y semillas. Laura would like a nuts, and not some, not or any nuts, some nuts in her salad. There are some, bananas in the kitchen. We haven't got pudín. Acuérdense que el pudín es un postre. Any. We haven't got Any. any. Ya no tenemos pudín, ya no queda. There's. any, Acuérdense rice. que el son se ocupa para plurales y singulares. some, There's some rice in the box. Y la última. Y con esta me despido de ustedes, chicos. I got any sandwich for you. Egg sandwich. egg Some. sandwich. And Tengo un emparedado para ti. I got. I got Sandwich for you. Exactly. I got a sandwich. Tengo un emparedado. I got a sandwich for you. Ok, señores. Indicaciones. Wherever you... Hubiera puesto la canción aquella de Wherever you go, I will be you. Chicos, gracias por todos estos meses que hemos estado juntos. Hoy fue nuestra última... No, sí, yo te lo teacher. envío, Daniel. Yo te lo envío, Daniel. Hoy fue nuestra última clase porque el viernes es un examen final. El viernes no hay clase porque el viernes yo le voy a hacer el examen final del nivel número 6. Voy a preparar todo lo que hemos visto durante el nivel 6 y el día viernes a las 5:30 de la tarde les voy a estar enviando su link y va a tener 1 hora para poder desarrollar su evaluación. No llore porque nos vamos a volver a ver. Es muy probable que nos veamos otra vez en el nivel 8 o nos veamos otra vez en el nivel 9. O sea, de hecho ustedes van a terminar conmigo, pero sí es necesario que ustedes tengan otra maestra para que no se acostumbren solo a mi tono de voz. Así es que no es que me esté despidiendo del todo, pero sí nos vamos a separar por ahí como 1 o 2 meses, dependiendo. Si todo sale bien con la nueva maestra, pues en este caso, pues yo sé que todo va a salir bien. Nos estaríamos viendo en el nivel número 9 y en el nivel número 10, que ya son los últimos. Yo a ella le he hablado súper bien de ustedes y yo sé que ella les va a decir quién es. O sea, ella les va a decir, miren, yo soy, etcétera. Pero yo les quiero dar un pequeño brief. Su maestra se llama Diana Chicas. Ella actualmente vive en los Estados Unidos y es maestra de inglés certificada. Ella está trabajando en una escuela en Estados Unidos y ella trabaja con niños de 5º grado. Tiene creo que grandes también, si no me equivoco. El punto es que, imagínense, ella es salvadoreña, no crean que es gringa, no. Ella es salvadoreña, pero de tan buena que es, que ella se ganó una beca gracias al Centro Cultural. Y la mandaron para Estados Unidos. Ella ya va a tener casi 1 año de estar viviendo allá becada y ella pues regresa a El Salvador cuando ya termine su beca. Entonces, lo que yo quiero que usted vea que yo les he puesto una maestra que es muy buena. Yo a ella le he dicho, mira, no es por nada, pero yo con ese grupo me he encariñado y tengo una gran confianza con todos. Y algo que vos vas a ver en ese grupo es que a todos les gusta participar. Así que por favor no le vayan a tener miedo porque igual yo le he dicho a Diana que les tenga paciencia. Pero ustedes van a sentir el cambio, sí lo van a sentir. ¿Por qué? Porque yo tengo mi estilo de dar la clase. Ella puede tener su estilo de dar la clase. Entonces, no vayamos a andar comparando.
ay, es que la teacher, no, porque yo sé que la costumbre de los seres humanos nos gusta. Entonces, pedirles de favor que le colaboren. Ella va a ingresar siempre a las 5:30. La clase siempre va a ser grabada. El día domingo, el día lunes, yo voy a formar los grupos, voy a formar un nuevo grupo de WhatsApp, o es muy probable que nos quedemos con el que ya tenemos, es muy probable. Y ahí ella les va a estar mandando el link para que ustedes puedan ingresar. Recuerden que no es necesario que active su cámara, ¿ok? Usted no la vaya a activar y yo ya le dije a ella, no me le vayas a pedir que activen cámaras. En el caso de ella, si ella quiere tener la cámara activa, pues ya en este caso es de ella, pero ella es una muy linda gente, es muy buena en lo que hace y créanme, aprovechenla. Sáquenle en jugo y no se ponga triste porque no vamos a volver a ver otra cosa. Yo voy a estar ingresando a las clases porque yo monitoreo a todos mis maestros. Entonces, en el caso de ella, usted va a ver que yo ingrese. Cuando yo ingrese a clases, que usted vea que dice ahí, Teacher Gabriela, no me vaya a hablar, por favor, ¿ok? Porque yo solo estoy monitoreando. Así es que, chicos, felicidades. El día viernes prácticamente es una práctica lo que van a hacer porque en realidad todos han pasado. Con ella, lo que sí, yo cuando yo los vuelva a agarrar ustedes, espero que la mayoría, porque ya casi todos, espero que la mayoría se suelten con conversación. Así es que aprovechenla, la experiencia que ella tiene, ella está enseñando allá en otro país, así es que no es cualquier persona a la que les voy a poner. Segunda indicación, el día sábado yo voy a estar entregando kits y usted ya sabe la dinámica. Si yo se lo mando en PDF, si siempre se lo he mandado en PDF se lo voy a mandar. Si yo se lo doy en físico se lo voy a mandar. Si usted es de las personas que llega a Multiplaza a traer su kit en físico, en Multiplaza se lo voy a dar. La misma dinámica de siempre. En este caso, su diploma, de hecho hoy los estuve haciendo, sus diplomas, su nuevo material, o sea, sus dulcitos, sus lápices, todo le va a ir siempre para las personas que lo llegan a traer, ¿verdad? Y ¿a qué horas, teacher? Para los que siempre llegan a Multiplaza, voy a estar el día sábado, pero igual yo voy a mandar las indicaciones. Voy a estar el día sábado de 2 de la tarde a 3 de la tarde, ahí por el lado de Starbucks. Me voy a estar echando ahí mi cafecito y ahí los voy a estar esperando. Chicos, gracias a todos, gracias de verdad, felicidades a todos. Ya nos queda poquito tiempo juntos, así que aprovechemos esos pocos meses ya que nos quedan de estudio. Chicos, God bless you and see you soon. Thank you very much. Thank you, Thank you so teacher. much. I'm I love gonna you so miss much, you. teacher. I'm gonna miss you. Teacher, okay, Yeah. the next Monday we start with the new teacher. Yes, this coming Mm, Monday, 28th. Este lunes okay. inician con su nueva maestra, ¿ok? Los voy a extrañar, chicos, pero nos vemos pronto, ¿ok? Solo es un par de Bye, semanas. teacher. Take care. Bye, Bye. Ey, teacher. participan, oyen, participan. No me van a hacer quedar mal. Yes. Bye, Bye. God teacher. bless you. See Bye. you. Bye. Bye, teacher. Bye.